Andrés Malamud se recibió con honores en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hizo el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en el Instituto Universitario Europeo. Es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Ha escrito varios libros y me viene a la memoria uno en particular: El oficio más antiguo del mundo, secretos, mentiras y belleza de la política. Lo recomiendo. Estamos acostumbrados a leer las columnas de Andrés Malamud en la prensa nacional e internacional. Hoy tenemos el gusto de recibirlo en Efecto Mariposa. Querido Andrés Malamud, bienvenido a Efecto Mariposa. Nos conocimos hace años en la vieja Lisboa, nuestra querida Lisboa. Yo volví a la Argentina, vos seguís viviendo en Europa. Así que mi primera pregunta necesariamente tiene que ver con lo que está pasando en Europa. Yo veo el auge de partidos de extrema derecha. Me llama la atención en las elecciones de los Lands en Alemania. Veo el surgimiento con fuerza de Alternativa para Alemania, que es un partido neonazi. Y creo advertir un hilo que recorre no solamente Europa, sino que recorre el mundo, con sus matices. Sobre esto te pido que nos hagas una reflexión. Elegiste una pregunta suave para empezar, Jorge. Pero va al punto. Porque lo que estamos viendo en el mundo son dos fenómenos que se complementan adversativamente: las migraciones y la resistencia a las migraciones. La nueva derecha no es solamente eso, pero es casi siempre principalmente eso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es reivindicar la identidad nacional, que se siente amenazado cuando llegan extranjeros diferentes. Y quiero enfatizar lo de diferentes porque nosotros en Lisboa tenemos la experiencia de la inmigración lusófona. Vienen brasileños, vienen caboverdianos, que son inmigrantes que hablan portugués y comparten mayormente las religiones cristianas. Y por lo tanto no genera una reacción tan fuerte. A lo que se suma que el caso de los brasileños en muchos casos son bolsonaristas. Entonces la derecha portuguesa no puede ser antibrasileña porque los votan los brasileños que llegan a Portugal, son afines ideológicamente. En Francia no pasa eso, son argelinos. En Alemania son turcos. Quiere decir, hablan otro idioma y tienen otra religión. La pregunta es la inmigración un fenómeno nuevo y tan potente que genera esta reacción ideológica tan fuerte? La respuesta es no a nivel global. Las migraciones globales se mantienen hace décadas en el mismo porcentaje, 3,5. Es decir, de cada 100 seres humanos, 3,5 vivimos en un país en el que no nacimos. Y eso es así hoy, hace 10 años, hace 20 y hace 30. Lo que cambia es los núcleos de concentración. Hay a veces una crisis que expulsa muchos refugiados en un país particular, Siria, Ucrania, Venezuela, Sí. y esos se dirigen hacia países particulares. Entonces, si uno mira Brasil, China o Japón, la tasa de inmigración es minúscula, menos del 1% de la población. Si miras Estados Unidos, Alemania y Francia, está entre el 14 y el 18%. Ahí es donde hay reacción. Ahora, volviendo a este hilo, ¿no?, que se caracteriza como de nueva derecha, pero que reconoce particularidades según de quién hablemos. Y asociando lo que decís recién de la inmigración con estos fenómenos, yo veo claramente el problema migratorio en Orbán, en Hungría, lo veo en Trump, en Estados Unidos. No lo veo en Javier Milei en la Argentina. Por el contrario, me da la impresión de que es un tema que no le importa al presidente argentino. Milei es el rarito en esa familia. Pero además se da el caso de que en general en los países desarrollados hay recepción de inmigrantes y en los países en desarrollo hay expulsión. Pero no es el caso de Argentina. Argentina tiene el doble de inmigrantes que de emigrantes. De cada 100 argentinos, 2,5 vivimos en el exterior. Pero de cada 100 personas que viven en Argentina, 5 nacieron en otro país. 5 contra 2,5. Argentina sigue atrayendo más de lo que expulsa. Es un caso contrario de lo que ocurre en Uruguay, por ejemplo. Entonces. Exacto. Claro. Uruguay es un gran expulsor de población, como Portugal. Pero esto de las derechas son bastante diferentes. Vos preguntabas específicamente por la alemana. Porque ellos tienen una tradición que es particularmente adversativa, por no decir conflictiva, con grupos étnicos importantes. En el pasado no era con extranjeros, era con los judíos, por ejemplo, a los que extranjerizaban, los consideraban un pueblo invasor. Pero no sé cuánto querés que entremos porque hay otras derechas gobernando. Giorgia Meloni en Italia, o Víctor Orbán en Hungría, que lo acabas de mencionar. Y esto es interesantísimo porque no hay inmigración en Hungría.
Sin Él embargo, creó un es una de cuco. las banderas de la gestión de Exactamente. Es Víctor Orbán. una de las grandes características de esta derecha es que crea un relato a partir de datos exagerados. Mirá En vos. casi todos los países del mundo, cuando haces una encuesta, la gente te dice que cree que hay el doble de inmigrantes de la que efectivamente hay. Ajá. En todos los países se manifiesta esto. Y en Hungría es mucho mayor porque la inmigración es minúscula. ¿En el caso de Meloni? En el caso de Meloni es importante porque ellos se consideran traicionados por el resto de Europa, porque ellos están en la frontera de Europa. Claro, Entonces ellos lo que sienten es que los africanos, los sirios, los albaneses llegan a Italia claro, y se quedan en Italia. claro. Y ellos dicen, distribuyámoslo. Si no, nos están perjudicando por estar en la periferia. Quédenselo ustedes, Francia y Alemania. Sí, sí, Los sí. números no justifican este discurso porque Alemania y Francia tienen muchos más inmigrantes que Italia. Pero Italia siente que en las islas, Lampedusa, por ejemplo, El primer viaje del Papa fue a Lampedusa, si mal no recuerdo. justamente Mirá porque el vos. Papa entiende que uno de los principales Claro, problemas humanitarios que enfrenta el planeta en este momento sí. son los refugiados y los inmigrantes, que como te decía, no es la mayoría de la humanidad, pero son porcentajes enormes que a veces representan porcentajes importantes de un país en crisis. Sí, sí. En Venezuela, el 25% de los habitantes se fueron. 8 millones de venezolanos viven fuera de Venezuela. Recién mencionabas a Víctor Orbán y mencionabas a la premier Meloni. Uno tiene una postura con relación a la Unión Europea y a la NATO y la otra tiene una postura distinta. Sin embargo, uno los coloca en este mismo hilo. Sí. ¿Hay espacio para tanta diversidad? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿hay una conexión? ¿Hablan por teléfono cada 10 días, cada 15 días? Lo mismo te pregunto con relación a Trump, Bolsonaro, Vox, Ajá. etcétera. Es buenísima esta. Empiezo por la conexión. Nosotros en tiempos pasados, en los periodos gloriosos de la Guerra Fría, dividíamos al mundo en democracias y no democracias, pero dentro de la democracia era derecha e izquierda, pero era centro derecha y centro izquierda, y todas jugaban dentro de la cancha de la democracia. Con el tiempo, después de la Guerra Fría, se manifestaron adentro de la democracia posiciones extremistas de la derecha y de la izquierda. Y entonces hoy el centro derecha y la centro izquierda tienen más en común entre sí que el centro derecha con la extrema derecha o el centro izquierda con la extrema izquierda. Y el caso de Meloni y ella hizo un gran esfuerzo que venía de antes para transitar desde la extrema derecha hacia la derecha democrática. No solamente es derecha democrática en el sentido de que respeta las libertades individuales, sino que es occidentalista, proeuropeísta y alineada con la OTAN, cosa que Víctor Orbán no es. Claro. Víctor Orbán es prorruso, es muy crítico de Europa y tiene una posición que es racista, se puede decir, justamente porque se queja de una inmigración que no existe, está inventando un enemigo étnico. En el caso de Italia no es un enemigo, pero hay gente que viene, que es africana, que tiene otro color y que despierta una sensibilidad que Meloni traduce. No está inventando el problema, lo está representando. ¿Vos pensás que Europa va a profundizar este camino, que se va a detener? ¿Cómo lo ves viviendo desde ahí adentro? Porque Portugal además es como una isla dentro de este universo de países que empiezan a girar a la extrema derecha, ¿no? Sí, Portugal tiene un partido de extrema derecha, Chega se llama, que quiere decir Chega. basta en portugués. Y es tanta su desgracia que no tiene enemigos externos, por lo que te decía antes. Los brasileños los votan. Claro. Entonces, ¿sabés qué enemigo buscaron? Los gitanos. Los gitanos son una hiperminoría autosegregada que vive en Portugal y son portugueses. Claro. Entonces los tipos lo que hacen es como Hitler con los judíos. Es decir, son otro pueblo, son diferentes, pero no pega, no es suficiente. Aunque hay un prejuicio antigitano en casi toda Europa, Sí. no alcanza como para sostener un partido político anti-inmigración. Tu amigo el académico brasilero Oliver Stunkel habla de un mundo post-occidental, es decir, es la superación del mundo unilateral liderado por Estados Unidos. Ahora, la pregunta es, ¿esto abre las puertas a un nuevo orden? ¿Abre las puertas a un nuevo desorden? Yo siempre tengo presente este concepto que acuñó Ian Bremmer hace ya bastante tiempo, en donde estoy hablando del concepto de G0, ¿no? ¿Qué es lo que plantea? Él plantea que hemos llegado a un mundo sin líderes y se pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién está a cargo? ¿Está a cargo el G7 o el G8, según Rusia haya invadido o no Crimea? ¿Está a cargo el G20? ¿Hay un G2? ¿Existe todavía capacidad en el G193, que es un juego de palabras con la Asamblea General de Naciones Unidas? ¿Quién está a cargo? Oliver tiene mucho cuidado en no ponerle un nombre.
habla de un orden post-occidental. Sabemos Sí. lo que fue el orden occidental. No sabemos qué cosa lo sucederá, solo sabemos que no será lo mismo. Ya te dice algo el nombre del grupo. Por supuesto. La idea del G0 es muy interesante, sobre todo por lo que estamos viendo del resultado de las guerras en Ucrania y en Rusia. Ujú. El otro día hablábamos de que hay un texto reciente en Foreign Affairs escrito por un ex jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y un ex CEO de Google, donde los tipos dicen, Estados Unidos no está listo para las guerras del futuro. No está listo Ujú. para las guerras del futuro. Estados Unidos tiene 11 portaaviones nucleares. El resto del mundo tiene uno, Francia. Todos los demás países tienen portaaviones convencionales. Así que si el país más poderoso del mundo militarmente no está listo para las guerras del futuro, ¿quién está? Ujú. Si ellos tienen razón, recontra G0. Nadie está a cargo militarmente. Porque lo que vemos en Ucrania es que con un dron barato te hunden un barco caro. Sí. Ucrania está siendo invadida. Rusia está ganando la guerra terrestre. Pero Ucrania ganó la guerra naval, porque Rusia no puede navegar. Y Ucrania no tiene armada. Con drones se está encargando de que los rusos no puedan navegar. Ese es el camino del futuro. Lo que está sugiriendo entonces es que la experiencia ucraniana en el Mar Negro es un anticipo de la modalidad de guerra que viene. Es lo que, sí, tiendo a pensar, pero vos también decías, ¿verdad? Que al mismo tiempo lo que vemos es avanzando a los tanques y a los soldados en tierra. Claro, Así que claro. conviven, y hay trincheras. Conviven las guerras del siglo XIX con las Sí, guerras del sí, siglo sí, sí, XXI. sí, Al sí. mismo tiempo vemos las dos cosas. Por lo tanto, no es que hay que olvidarse de todo lo que aprendimos. Yo estoy convencido que el vínculo bilateral más importante del planeta es el que une Washington con Beijing, Beijing con Washington. De hecho, los dos compiten en múltiples tableros luchando por la primacía mundial. Sí. Pero a la vez hay un proceso de interdependencia. Yo he vivido muchos años en Estados Unidos y he estado varias veces en China. Y uno puede palpar epidérmicamente el nivel de interdependencia que existe entre esas dos economías. Entonces, esto hace difícil imaginarse un desacople total entre los dos países, pero vemos que los ejes de población, de influencias, de datos, de mercado, se están trasladando desde el Atlántico al Indo-Pacífico. La pregunta es, ¿este es un proceso inexorable? ¿O esta interdependencia va a influir en la tendencia que uno podría imaginar histórica de desplazamiento de la hegemonía? Es fascinante lo que estás planteando por lo siguiente. Diferencia este conflicto del que fue soviético-americano, porque entre los Estados Unidos y la Unión Soviética no había esta interdependencia. Ahora la hay. Ujú. Por eso algunos analistas no quieren llamar a esto una nueva Guerra Fría. Claro. La Guerra Fría era un conflicto por la hegemonía, pero entre dos potencias desacopladas. Esta es una guerra también fría, no hay balas por la hegemonía, pero con dos potencias que dependen mutuamente. China tiene la capacidad de destrozar el dólar, porque tiene sus reservas en dólares, sale a venderlas al mercado y el dólar se hunde. Pero China se queda sin reservas. No le conviene destruir a su adversario porque Sus la moneda de su adversario inversiones. son sus inversiones. Claro, exactamente. Exactamente. Por lo tanto, lo que estamos viendo es algo raro, que es una globalización segmentada. Como en la guerra del siglo XIX y la guerra del siglo XXI hay convivencia, acá vemos que hay algunas cosas, algunas cadenas de valor que son globales y otras que se segmentan regionalmente. El offshoring se mantiene para algunas cosas, iPhone, y el nearshoring, o onshoring, o friendshoring, como dicen ahora, para Sí, otras sí. cosas. Y esto es lo que América Latina mira con interés, como Estados Unidos trae de vuelta para cerca de casa algunas inversiones que estaban lejos, pero no todas. ¿Esto se llama desglobalización o estamos en una especie de pausa para volver a iniciar un proceso todavía más intenso de reglobalización? Pienso que no volveremos a iniciar un proceso de hiperglobalización, como lo llamaba Daniel Ajá. Rodrik. Vamos a mantener la globalización como paraguas y segmentarla por adentro. Vos hablas de la desconfianza Ujú. entre China y Estados Unidos porque el virus viene de China y Estados Unidos no se entera a tiempo porque China no avisa a tiempo. The Pero- Chinese virus. Me Exactamente. cansé de escuchar a Donald Trump hablando todos los días en Fíjate, televisión. la sobre inmigración, el virus inmigrante eso. ilegal. Así es. Pero después viene el problema de los barbijos. China producía y los demás países no. Ahí se dan cuenta de cuán vulnerables se tornaron cuando tercerizaron toda la producción. Y ahí deciden apelar a la redundancia. La Ujú. redundancia es algo que todos conocemos y a veces negligenciamos. Tenemos dos pulmones. Ujú. Podemos vivir con uno perfectamente. Pero si tenés uno y te deja de funcionar, te morís. Si tenés dos y uno te deja de funcionar, sobrevivís. Lo mismo en las turbinas de los aviones.
Es más costoso tener 2 pulmones que uno, es más costoso tener 2 turbinas que uno, Claro. pero es más seguro. Esta crisis lo que hizo es hacernos resignar un poco de costo para bajar un poco de riesgo, Ujú, que a China también le sirve, claro. y le regala a Argentina a Lula. Lula pide que entre a Argentina y son Sí, invitados sí, a sí. Argentina, después rechaza. El Lowy Institute volvió a publicar su índice de diplomacia global, que mide la influencia diplomática de varias potencias tomando diversos indicadores económicos. El resultado te marca las áreas de influencia. Entonces, Beijing, según el Lowy Institute, es influyente en África, es influyente en Asia Oriental, es influyente en las naciones insulares del Pacífico, en Asia Central. Estados Unidos mantiene su influencia sobre todo en Europa Occidental, en América del Norte, América Central, Asia del Sur. Hay 2 regiones, Medio Oriente y Sudamérica, en donde China y Estados Unidos empatan en influencia. Desde nuestro interés, ¿tenemos que optar por uno o por otro? Desde nuestro interés, ¿es razonable que nos sintamos forzados a elegir un aliado principal o estamos en presencia de un falso dilema? En esto creo que vamos a coincidir. Argentina es un país, Argentina y América del Sur, una región periférica, porque no somos aquella donde se toman las decisiones, vulnerable, porque estamos expuestos a los vientos del mundo. El precio de las commodities no lo fijamos nosotros y Sí. determina nuestro progreso. Y dependiente precisamente por esta condición de periféricos y vulnerables. Dependemos de otros países y otras condiciones que a veces ni siquiera son fijadas por los países. El clima te determina una cosecha. Yo entiendo que los países periféricos, vulnerables y dependientes a veces están forzados a tomar decisiones que no les convienen. Pero las decisiones que les convienen es no pelearse con nadie, tener la mayor cantidad de amigos posible, porque de todos necesitamos algo. Los mercados de uno, las inversiones de otro, la seguridad de todos. En principio me parece la estrategia más razonable, ni siquiera lo llamaría equidistancia, lo llamaría equiproximidad. Lo Bien. más cerca de todos los que puedas, sin involucrarte nunca en cuestiones de valores o de paz, sin ceder nunca a lo que es fundamental, que es la paz internacional y la democracia nacional. Si, como vos decís, y yo coincido absolutamente, lo que debe primar son intereses compartidos, que en Europa fueron carbón y acero, Sí. Alemania y Francia. eh, ¿Cuáles podrían ser los intereses compartidos de América Latina o de Sudamérica? Porque yo tiendo más a pensar en la viabilidad de un acuerdo sudamericano a pensar del río Bravo para abajo, ¿no? Es así, porque del tapón de Darién, de Panamá para arriba, tenemos Claro, tanta diferencia claro. geográfica, cultural. Bueno, alguna vez, qué ironía, fueron Néstor Kirchner y Hugo Chávez con Lula en el medio los que pensaron en el gasoducto del sur. Sí, Pero los que entienden de la técnica del transporte de gas y petróleo te dicen que eso es ineficiente, porque se va perdiendo a lo largo del trayecto. Es ujú, mejor poner un barco. Hay, hay áreas de la producción que son regionalizadas, hay áreas de la producción que no lo son. Hasta hace poco tiempo el petróleo se transportaba en barcos y el gas en gasoductos. Entonces el gas podía ser un sí. vehículo de integración. Ahora podría ser el litio, no para explotarlo en conjunto, sino para regularlo en conjunto. El triángulo del litio entre Bolivia, Hacer un Chile club y de productores eh, de litio. Claro. la OPEP La del OPEP, litio. la OPEP del Se da litio. la casualidad de que estamos todos juntitos, entonces Sí, sí, podríamos claro. fijamos el precio juntos. Ahí la geografía no interesa demasiado porque la OPEP no son países contiguos. Pero en este caso puedes aprovecharlo para retroalimentar la integración, una vez que el recurso está compartido en zona de frontera. Cambiamos un poquito el tema de la conversación porque hay algo que no quiero dejar de preguntarte. En el año 2017, Dinamarca se convirtió en el primer país en nombrar un representante diplomático. Esto quiere decir un embajador, no ante un país, sino ante las corporaciones tecnológicas del Silicon Valley, en California. Eh, ¿Esto vos crees que está anticipándonos el futuro que se viene? Porque por otro lado, no podemos dejar de reconocer que las corporaciones tecnológicas son un nuevo jugador planetario. Por eso Elon Musk ha tenido el rol recientemente en las elecciones presidenciales que tuvo. Y por eso cada vez las redes influyen más sobre la percepción que la gente tiene de la realidad. Tiendo a pensar que sí, que eso anticipa el futuro. Vos mencionas a Elon Musk, está sustituyendo a la NASA. A veces la ayuda, la Exactamente. auxilia cuando la NASA tiene un problemita. Cuando Estados Unidos se retira de la Organización Mundial de Comercio, perdón, la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia,
Bill Gates pasa un cheque y dice, yo me encargo de sustituir a Estados Unidos por ahora. Así es. Uno tiende a pensar que la excesiva concentración de dinero es perjudicial para la igualdad y para la democracia. Sin embargo, si no tuvieran ese dinero, no podrían estar inventando cohetes o líneas de satélite o sustituyendo un país y proveyendo salud para el resto del mundo. Así es. Así que en eso también tengo un pensamiento contradictorio dentro de mí mismo, porque esa desigualdad permite la acumulación de capital que sustituye a los estados cuando los estados no cumplen su función. Y lo que preguntabas en particular, embajadores tecnológicos, aunque no lo diga con esa claridad, me parece que es la política exterior de Argentina en este momento. Cuando Milei viaja al mundo, no se reúne con jefes de Estado, se reúne con empresarios tecnológicos. Así es. Le hemos puesto a este programa Efecto Mariposa, recurriendo a aquel viejo concepto o proverbio chino que dice que el aleteo de una mariposa en Oriente se hace sentir en Occidente y de diversa manera. A mí me gustaría, vos que tenés una visión muy global de lo que está pasando en el mundo en estos días, me gustaría una reflexión tuya sobre la incidencia que pequeños hechos de regiones tal vez aisladas o no necesariamente la guerra en Ucrania, cómo esto repercute sobre el armado diario, digamos, de la agenda global. Genial, porque se me ocurre responderte con algo que ya pasó y con algo que puede estar pasando. Lo que ya pasó fue la pandemia. Fue el aleteo de un pangolín, lo que de repente se transforma en una cuarentena universal. Nos tenemos que quedar todos encerrados porque alguien no controló. Nunca sabremos cómo fue. Posiblemente fue una mutación biológica natural. Van a seguir ocurriendo. Pero en ese caso, algo que pasó en China tuvo una influencia global, y como China tenía tercerizada la producción de cosas que necesitábamos, nos dimos cuenta de que dependíamos. Y ahí el mundo, en parte, comienza a segmentar la globalización como consecuencia del aprendizaje generado por la pandemia. Lo otro que posiblemente esté pasando, no sé en qué escala, pero me parece fascinante pensarlo. El cambio climático tendemos a pensar que tiene impacto uniforme. Cierto, si estás en una isla en el medio del océano vas a sufrir más que si estás arriba de una montaña. Sí. Pero es más o menos lo mismo en cualquier lugar del mundo donde vivas, si estás en una isla o una montaña. En realidad, si el cambio climático, las alteraciones climáticas significan que hay un cierto calentamiento, y ese calentamiento tiene como consecuencia tornar Siberia más productiva y descongelar el océano Ártico. ¿Y por qué estoy mencionando estos dos casos? Claro. Porque la mayor parte de la masa terrestre está en el hemisferio norte. El sur es sobre todo océanos. Entonces esto puede tornar Siberia cultivable y el Ártico navegable. Lo cual multiplica la producción de alimentos y multiplica las posibilidades de comerciar. Cada vez vamos a estar más lejos del centro del mundo, porque van a producir trigo y maíz en Siberia y lo van a canalizar por ahí arriba. Ni siquiera van a precisar pasar por nuestros bellos canales del sur de la Patagonia. Si siempre fuimos una parte lejana del mundo, vamos a ser más lejanos todavía. Mirá, esta reflexión tuya me hace acordar a otra reflexión de Jorge Luis Borges, que decía que Buenos Aires es un remoto puerto sudamericano. Muchas gracias por acompañarnos en Efecto Mariposa. Gracias, Jorge. Querido Andrés. Es un placer encontrarte.